Vamos a dar inicio entonces último, la última parte del programa del día de hoy. Lo hemos denominado Coloquio, Investigación y Formación en Economía de la Salud. La idea que teníamos en este coloquio era básicamente abrir pues como los micrófonos, empezando por nosotros, los centros de investigación, contar en qué estamos, cuáles son como los temas de interés o los temas que han copado nuestro trabajo en los últimos meses, en los últimos años, y a partir de eso ver un poco cuáles son como las perspectivas y los temas a tratar en el futuro, también oír ideas de todos ustedes en términos de cuáles son los temas de interés, cuáles son los temas en los que deberíamos concentrarnos, tanto las nuevas generaciones, cuáles son como los problemas más apremiantes en los que deberíamos empezar a pensar, en los que deberíamos trabajar, como las generaciones pues que ya están un poquito más experimentadas y que tienen por ejemplo, ese es otro tema muy interesante, la interdisciplinariedad, que nos aconsejan las otras disciplinas que deberíamos cómo atacar los problemas, etcétera. Entonces, realmente no es un formato de panel, es más un formato de conversación. Habíamos invitado a varias universidades, realmente creo que solo quedamos vivos 3 aquí en el evento. Y Ceci con Proesa y la Fundación, la Universidad Javeriana con el doctor Rosselli, pues además con su cargo como presidente del capítulo de ISPOR en Colombia, la Universidad de Antioquia, pues que ya en unos segundos estará con nosotros el profesor Jairo Humberto. Entonces, pues Diego, si quieres contarnos un poco en qué andan, qué temas tienes en la cabeza ahora, qué viene en el futuro como en investigación y formación en economía de la salud. Listo, hablo aquí sentadito, ¿no es cierto? Sí, Venga, pero venga, me tranquilo, acompaña. Bueno, en mis charlas de promoción de la investigación en farmacoeconomía, yo suelo empezar con un poquito de historia. Me parece a mí fundamental estar enterados de la historia, no tanto para recopilar hechos y nombres y darles crédito a personas anteriores, sino para entender dónde estamos y por qué estamos donde estamos. La historia de la farmacoeconomía, de la evaluación económica, inclusive de la economía de la salud, para hablar un poco más grande, en el mundo es reciente y en Colombia también, claro. Me gusta remontarme al año 1993 y a la ley 100. Y aquí también es bien interesante porque para los mayorcitos 1993 y obviamente en visión histórica eso es fecha reciente, muchos de los jóvenes ni siquiera habían nacido en aquella época, algunos de mis estudiantes. Pero en ese momento fue cuando Colombia dio un paso trascendental sin que muchos de nosotros lo supiéramos, que fue el de la ley 100. Como también mencionado aquí, es uno de esos sacudones grandes que pocos países han intentado en su sistema de salud. Y vale la pena recordar eso porque se dio, así no nos venga necesariamente en este momento a punto. Estábamos estrenando Constitución, la del 91, estaba el pueblo pidiendo cambios. En otro momento histórico eso habría sido tal vez más complicado y además venía colgado el problema de las pensiones, que tal vez recuerden los mayores, fue lo que impulsó la necesidad de reforma y ahí se le pegó la salud. Bueno, pero traigo eso también porque ese mismo año 1993 es importante en economía de la salud, fue el año en que el Banco Mundial promovió un informe que se llama Invertir en Salud, que planteaba unos desarrollos en indicadores, en lo que hoy claramente llamamos indicadores económicos, en outcome research, en desenlaces, el famoso DALI fue ahí año de vida ajustado por discapacidad, apareció ahí ya claramente cimentado, matemáticamente explicado y apoyado por Harvard y por el Banco Mundial. Eso me gusta también contarlo porque si nos vamos a ver qué estaba pasando en el mundo de la economía de la salud, aunque en Inglaterra ya tenía muchos años de desarrollo, así a nivel internacional, ISPOR, la entidad pues, que represento aquí en Colombia, tal vez en farmacoeconomía y medición de desenlaces es la más grande del mundo.
ha tenido un crecimiento descomunal. Fue creada en 1995 y si nosotros nos damos cuenta, ya Colombia en el 93 había dado algunos pasos hacia incluir. Es interesante también aquí contarles algo porque lo viví de manera protagónica y en primera persona, esa primera versión de la Ley 100, que ya si ustedes ya no se consigue en la red porque sale con todos los incisos, modificaciones y añadiduras que ha tenido, pero en esa primera se creaba un departamento, una dirección de desarrollo científico y tecnológico en el Ministerio de Salud que habría de sobrevivir al ministerio de Juan Luis Londoño, luego al de Alonso Gómez y vendría luego el de Augusto Galán, pero un personaje que tal vez algunos de ustedes recuerden más por sus hechos recientes, pero que fue el viceministro que asumió el cargo de ministro encargado cuando renunció Augusto Galán aquel 20 de enero cuando el presidente Samper dijo que había entrado dinero del narcotráfico a su campaña, o mejor, el ministro de Defensa fue el que lo dijo. Renunció Augusto Galán y quedó un personaje que se llamaba Iván Moreno. ¿Tal vez le suena a Iván Moreno? Sí. Bueno, ese hizo unas reformas en el ministerio y se acabó la Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico. Hay que queden cosas para la historia. Bueno, eso fue 1995. En ese mismo año nace la red de ISPOR a nivel internacional y a mí me gusta mostrar un mapa en donde salen todos los capítulos mundiales para mostrar que esto no es un fenómeno local, es un fenómeno global y en donde Colombia, vale recordarlo, pisó primero, tuvo una participación temprana y un interés en economía como un elemento fundamental de entender el sector de la salud mucho antes de que esto se impusiera en América Latina. Punto aparte. Lo otro que me gusta mencionar es que y hay que advertir siempre esos conflictos de interés que tienen las personas, yo debo confesar que yo soy optimista, de los que cree que las cosas van a mejorar. Y eso pues hay que verlo mucha gente no me cree. Pero Colombia tiene razones para pensar que esta disciplina y entre los muchachos, las razones para promover el interés y para participar acá, y son las oportunidades que hay de investigación. A mí cuando me dicen, y pues muchos dirán que chicaneo, pero si les digo que estoy profesor invitado en más de 50 universidades colombianas, soy feliz dando conferencias en la Universidad de La Guajira, sede Fonseca, o en la Universidad del Cesar, sede Aguachica, siempre buscando, entre otras cosas, porque no solamente es haciendo esto, pero promoviendo el interés en temas de investigación, de publicaciones y el ejemplo de investigación en economía de la salud, arrancando por investigaciones elementales. Y yo propongo, y ahí también déjenme decirles, en el grupo que yo trabajo en la Javeriana, en el departamento de epidemiología, están algunos de los epidemiólogos más rigurosos, más formados con esa escuela de la significancia estadística, de las muestras sistemáticamente recogidas, de los tamaños previamente calculados, de los mecanismos de muestreo, en donde tengo la fama de ser de los que le gustan las manzanas bajitas. Me han dicho a mí en alguna ocasión, es que Rosselli publica tanto, pero es puro porque agarra manzanas bajitas. Lo usaron despectivamente y yo lo he vuelto mi bandera y siempre he dicho que si hay manzanas bajitas, yo para qué me trepo al palo. Y una manzana bajita son los estudios de costos, hacer estudios simplemente de costos de las enfermedades, de costos inclusive locales. Puede tener aplicación y puede tener interés por dos razones. Uno, porque son el insumo fundamental para hacer luego estudios de costo-efectividad. Como todos ustedes saben, en los modelos económicos uno puede asumir la seguridad y la eficacia de un medicamento a partir de un estudio foráneo, pero los costos los tiene que tener localmente. Así que en primer lugar es un insumo fundamental y por otro lado también dan información pertinente, saber cuánto cuesta o cómo está distribuido el costo de un tratamiento, de una enfermedad, de una intervención, es de por sí un dato que puede ser, permítanme la expresión, publicable. Es el mínimo elemento publicable que es lo que nos interesa muchas veces en la academia. Además, tenemos otra ventaja. Cuando uno se mueve por el contexto latinoamericano, es increíble la buena información que nosotros tenemos de costos, por lo menos de facturación, llamémoslo, para no ir a hablar de las diferencias entre costos, valores y precios y no meternos mucho en la filosofía el profesor José Félix Patiño, que muchos de ustedes recordarán, yo lo tengo en gran estima, pienso que es el más importante médico vivo en Colombia en este momento, ese que fue rector de la Universidad Nacional, presidente de la Academia Nacional de Medicina, ministro de Salud en el gobierno de Carlos Lleras, o sea, hace su ratico, pero entonces ese dice que los hospitales de Colombia se dividen en dos, en los que tienen buenas bases de datos de costos y los que han quebrado.
Entonces eso hace que los que han sobrevivido en un entorno competitivo y complejo, porque la ley 100 puede habernos dejado muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, pero creó un entorno de competitividad que ha empujado a algunos desarrollos y a innovaciones, unas buenas, otras malas en Colombia. Tenemos otras fuentes de información invaluable que mucha gente desconoce, los RIPS, por ejemplo, y el acceso que podemos tener a ellos, el SISMED que se ha mencionado acá, y el acceso a bases de datos de medicamentos, son la envidia. En Venezuela, en Ecuador, en Perú no tienen una cosa parecida para hacer proyectos, para hacer modelos, para hacer desarrollos, para publicar artículos. Tenemos también, y yo siempre he sido, y eso que no está Héctor, pero he sido un defensor del IETS, de la idea que hay detrás de un instituto de evaluación de tecnología así, medianamente apoyado por el gobierno, pero medianamente independiente, y con unos pasos que han sido también, inclusive nos han sorprendido a los que creíamos que el IETS tenía futuro, ha ido aún más rápido, con esos manuales de procedimientos que han unificado procedimientos, que es una cosa que puede tener ventajas y desventajas, pero para sobre todo los que están arrancando y para los veteranos también, no nos digamos mentiras, son que se unifiquen los mecanismos de cómo se van a recoger los costos, de cómo se va a revisar la literatura. Eso nos conviene a todos y les facilita el proceso a los que están arrancando, porque sirve de un manualito ahí de cortapalos para ver cómo es que hay que hacer el proceso de desarrollo de la investigación en ese campo. Así que, en resumidas, nosotros tenemos unas grandes ventajas sobre los otros países. Me gusta mostrar algunos ejemplos de cómo en unos pocos minutos pudimos elaborar un mapa de la distribución de la esquizofrenia, por ejemplo, en Colombia, a partir de la prevalencia departamental, con datos del RIPS, que tienen montones de errores, eso es verdad, pero tenemos que tomar decisiones con información imperfecta, y muestro el mapita en donde voy mostrando la incidencia o la prevalencia, mejor que lo que muestran los RIPS de esquizofrenia en el país, y me encanta porque como tema regional el Valle del Cauca es uno de los que muestra el color más encendido al hablar de incidencia de esquizofrenia. En resumen, pues, y para abrir el debate desde el lado nuestro, tal vez mencionar que el departamento de epidemiología al que yo pertenezco en la facultad ha sido, si algo hay que reconocerles a los jesuitas, pienso, un poco visionario, tienen una visión a largo plazo que se envidian muchas otras entidades. Fueron pioneros en introducir la medicina basada en evidencia en Colombia y en América Latina, y han cuidado profesores que, como yo, tenemos una carga docente increíblemente bajita. Cualquier otro lado no se justificaría un salario de tiempo completo para alguien con apenas 2 o 3 horas semanales promedio de clase. Pero el reto es, pues, tratar de producir por otro lado y de tener equipos de trabajo con estadísticos y con asistentes de investigación, con rurales, con estudiantes. Y sirve la cuña aquí de una vez para aprovechar que a algunos les conté, estamos promoviendo el capítulo estudiantil de ISPOR. Aquí tengo unos plegables con información, ahorita me ayudan a repartirlos. Es el primer capítulo estudiantil en América Latina, el colombiano, y esta entidad, si ustedes se meten en su página, tiene cantidades de información gratuita, de cursos, de material, de información de lo que se presenta en los congresos, y además apoyo para asistir a los congresos, particularmente a los jóvenes investigadores y a los estudiantes. Cierro, pues, para no quedarme ahí, no me están cronometrando, ¿no? Entonces aquí estamos más flexibles. Bueno. En que la investigación en farmacoeconomía, lo cierro en 4 puntos. 1, no requiere gran infraestructura. No necesitamos laboratorios complejos, altísima tecnología, un software muy complejo, muchas cosas se hacen en el Excel, por no decir en una servilleta. Lo único que se necesita es talento humano, es capacidad, es entrenamiento, y es obviamente montones de tiempo para revisar bases, para revisar costos, para depurar y para armar los modelos. Un segundo punto que me gusta resaltar y que lo veo como una gran ventaja que me da sobre los compañeros míos de la oficina también una ventaja adicional, y es que la epidemiología clínica, la investigación de medicamentos, los estudios de la eficacia y de la seguridad, se pueden usar los que se toman de otros lugares. La economía de la salud tiene que ser un estudio local, y entonces eso también tiene la ventaja de que si usted agarra un estudio clínico que hicieron en un hospital foráneo y lo hace igualitico acá, eso es criticable, porque eso es un Me Too y eso, pues, no tiene mucho mérito y no se lo van a publicar en una gran revista importante. Los estudios de economía de la salud idénticos los puede usted publicar, replicar aquí localmente, y van a hacer otras conclusiones, otra aplicación, otros datos. Es por eso que vale la pena recordar ese aforismo también, que copiarse de uno se llama plagio, pero si uno se copia de muchos, eso es investigación. Lo otro es que a diferencia de las ciencias básicas, que yo, pues, fue mi entrada al mundo de la docencia, fui profesor de neurociencias, era
la cátedra mía era la psicofisiosociosexología teórico-práctica, y eso que era práctico de alguna manera, pero tenía la investigación neuronal de neurotransmisores, de conexiones de sinapsis, es una que tiene una aplicación mucho más remota en el tiempo y por ende tiene una aplicabilidad menos atractiva para los tomadores de decisión. Aquí tenemos un campo que tiene aplicación inmediata para la toma de decisiones. Y finalmente, para los muchachos que también quieren avanzar en su carrera académica, estaba haciendo muchas cuñas aquí, pero aprovechemos el auditorio. Si ustedes ponen mi nombre en Google, lo primero que les va a mostrar es una conferencia mía que se llama Cómo conseguir una beca para estudiar en el exterior. Las becas no se las dan no hay becas para todo, como cree la gente. Las becas se concentran en temas taquilleros y la economía de la salud, la farmacoeconomía es uno de esos temas taquilleros en el mundo entero, en donde es fácil o es viable conseguir financiación para hacer estudios o para llevar proyectos, para buscar financiación internacional. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Seguimos con el profesor Jairo Humberto. Muchas gracias. La intención de estos coloquios, que usualmente los hacemos al concluir el Congreso, es como renovar el interés por consolidar esta comunidad académica. Y en ese sentido, los invitados de primera línea pues son los centros y grupos de investigación como para que compartamos lo que tenemos y a lo que aspiramos. Muy importante ha sido la presencia del doctor Rosselli, en especial por lo que se está impulsando como capítulo ISPOR, y nosotros incluso como Asociación Colombiana de Economía de la Salud quisiéramos avanzar en integrarnos a la Asociación Latinoamericana de Economía de la Salud y muy especialmente que estos eventos constituyan como un cierto puente o un lanzamiento hacia la participación en los Congresos Mundiales de Economía de la Salud en AIGIA. Nosotros invitamos entonces a 10 grupos o centros, poco para que aprovecháramos este espacio en principio abierto y luego conceder también la palabra a los demás asistentes. Ellos fueron FE Desarrollo, la Universidad del Rosario, su Facultad de Economía, el Banco de la República, sucursal Cartagena, el Grupo de Investigación en Economía de la Salud de la Universidad de Cartagena, PROESA en la Universidad ICESI, el CEDE de la Universidad de los Andes, el CENDES de la Universidad Javeriana, el Ministerio de Salud y Protección Social, dada la serie de trabajos que también se están adelantando allí, el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, y me está faltando uno que lamento, se me borró en este momento, si está presente me lo hacen recordar porque sería muy lamentable. No sé por qué, yo tengo 10 y aquí no me parecieron sino 9. Entonces, en principio sabemos que FEDesarrollo, pues el doctor Villar advirtió que no podía estar y no podía enviar a alguien. De la Universidad del Rosario no tenemos presencia, pero los demás sí estamos acá representados. Entonces, en principio, sí, David Bardey por la Universidad de los Andes, Carelis Guzmán del Banco de la República en Cartagena, sí está Nelson Alvis del Grupo de Investigación en Economía de la Salud de la Universidad de Cartagena. La idea es que nos compartamos qué estamos haciendo, cómo vemos la investigación en Economía de la Salud y un poco hacia adelante qué quisiéramos desarrollar. Digamos que como asociación uno encuentra como 3 frentes de trabajo en los cuales deberíamos esforzarnos en este rato, puntualizar y buscar más que nada propuestas y actividades realizables. Yo las agruparía en 3 cosas. Uno, tal vez la más importante, cómo consolidar algo que podemos llamar unos bienes públicos para favorecer la investigación, la generación de conocimiento. Especialmente me refiero a la generación, el acceso a información que pueda ser usada para el desarrollo de investigación. A eso le llamo en general la consolidación de unos bienes públicos. Estos eventos en sí mismos pueden constituir eso. Y en general todas las cosas que podemos hacer para difundir y generar los avances en investigación. Lo segundo es la colaboración. ¿Cómo podemos a partir de este espacio generar redes, trabajos en conjunto para que sigamos creciendo? Y finalmente, muy importante lo que se refiere a la formación y la educación continuada, que digamos la asociación puede continuar haciendo nuestras jornadas académicas, los congresos, pero puede ser que haya un espacio para generar cursos, diplomados en torno a temas específicos, caso la evaluación económica. Y que en principio pues la asociación cuenta con 2, digamos, medios o herramientas, son el boletín, que esperamos tenga una mejor periodicidad y circule de manera electrónica,
y la página que en sí misma pudiera, digamos, evolucionar para que ella misma conserve un cierto desarrollo, un repositorio de los trabajos que vamos desarrollando, de la serie de foros que se pueden organizar. Entonces, abro a pequeñas intervenciones, repito, si tenemos preparado comentar qué estamos haciendo, cómo vemos el estado de la investigación, qué ideas tenemos para consolidar. David, Carelis, Nelson Alvis, Sergio y Stephanie está por acá de la Universidad Javeriana. Bueno, venía en camino. Bueno, pues entonces comienzo un poco por contarles los 2 o 3 proyectos, digamos, más recientes y que creemos son de más relevancia para política pública que hemos hecho en Proesa. Ya esta mañana en el panel estábamos pues presentando los resultados de un esfuerzo que hicimos de analizar la doble descentralización. Ese fue un trabajo que hicimos hacia, digamos, todo el 2013 probablemente. El trabajo está disponible en la página web, se puede bajar como un libro que fue publicado por Fedesarrollo. Y pues básicamente el interés era analizar cuáles eran las tensiones que existían o que existen porque son válidas entre la descentralización administrativa mediante la cual, digamos, el país empezó a elegir a sus gobernadores locales, a sus alcaldes locales y a sus gobernadores, o sea, empezó a elegir a las autoridades locales. Y un sistema de salud que de alguna manera se había también descentralizado en la medida en la que se había implementado un sistema pues, de competencia regulada como el del país. Los resultados pues son, como les digo, están publicados. Lo que encontramos es que las tensiones existen y aunque habían sido identificadas ya hace más de 12 años, digamos en la revisión de la literatura encontramos que muchos de lo que nosotros luego logramos a través de un trabajo cualitativo como fundamentar y como resultados, pues la literatura hace 10 o 12 años ya lo había dicho. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, fueron 10 o 12 años de un conocimiento que ya se había presentado, pero que los procesos políticos probablemente no dejaron que esas tensiones se redujeran, todo lo contrario, esas tensiones, digamos, están ahí. Pero pues el documento completo está disponible para su revisión. Hace muy poco terminamos un trabajo también en otra área en la que hemos insistido, que es muy importante, y es el gobierno de las organizaciones del sector. Hay una variedad enorme en el sector, desde un profesional independiente hasta una organización, digamos, de la complejidad de la que pues hoy nos ha acogido y nos ha acogido en los últimos 2 días. Eso implica que la forma, digamos, de gobernar estas entidades tiene que empezar a pensarse en el país, porque no es lo mismo manejar una entidad de la complejidad de la fundación, por ejemplo, Valle del Lili, a manejar un consultorio de unos odontólogos o un centro, digamos, de atención especializada, pero de todas maneras todos tienen que rendir cuentas, ¿sí? Y dentro de esa rendición de cuentas, lo importante es que haya unos procesos, haya unos procedimientos que se surtan, que estén, si no regulados, por lo menos si estén explícitos como unas buenas prácticas, como un deber ser. Entonces, este trabajo consistió en hacer una revisión exhaustiva, no solo de la literatura, sino digamos, del estado legal de las cosas y hacer pues una serie como de recomendaciones en muchas áreas que abarcan la gobernabilidad o la gobernanza de las organizaciones, desde cómo se deben conformar sus juntas directivas, desde cómo se debe atender, digamos, la satisfacción de los usuarios y con qué mecanismos, digamos, es la forma más transparente de hacerlo, hasta la revelación de información, sus páginas web, etcétera. Digamos esto inspirado un poco en la regulación que ya existe en el sistema financiero, que es bastante estricta, pero
con las adaptaciones necesarias a un sector que tiene pues unas características diferentes. Personalmente yo estoy interesado en temas micro, digamos temas que en la literatura pues son como tratar de establecer relaciones causa-efecto, pues digamos de cuestiones que pueden ser muy específicas como el efecto, como lo que de alguna manera presentaba el doctor Grossman. Estos estudios no son fáciles de hacer, como precisamente lo presentaba el profesor Grossman, por la existencia pues de variables que son terceras, que no observamos, etc. Esto pues, digamos, no quisiera como entrar en detalles de todos esos estudios, pero eso es como un interés en el que yo además creo que los estudiantes también deberían pues mirar hacia allá. Como lo decía el doctor Rosselli, hay muchos datos, uno se imagina que está muy restringido por datos, pero creo que tenemos información suficiente para hacer pues un buen trabajo. Hacia el futuro, ¿qué veo? ¿Qué creo que se necesita? Una necesidad para mí es que necesitamos refinar como las tipologías. Yo creo que todavía cuando nosotros hablamos no tenemos necesariamente, no estamos hablando de lo mismo, digamos, cuando hablamos de enfermedades crónicas no estamos hablando de las mismas enfermedades crónicas, no estamos hablando de cómo se midieron, cómo se identificaron. En eso creo que tenemos que avanzar como en un lenguaje común. También creo yo que tenemos dos temas grandes que queremos trabajar en Proesa. Uno es pago por resultados. Digamos, la reforma que no pasó la ley ordinaria tenía unos capítulos sobre pago por resultados. Yo tengo, digamos, un primer avance de la literatura sobre eso, y lo que la literatura concluye es que se debe hacer, pero tiene que ser en conjunto con otro tipo digamos, de programas asociados. El solo incentivo monetario no va a cambiar el sistema. Es el incentivo monetario en un ambiente propicio para que el incentivo monetario haga sus efectos. Pero en Colombia estamos un poco en pañales en ese sentido de pagar por resultados, y creo que los beneficios potenciales de hacerlo bien diseñado son muy altos. Y hay muy buenas oportunidades de investigación, porque si nos acercamos de pronto con con el debido respeto, digamos, a las aseguradoras, los aseguradores están muy interesados en novedades, en mecanismos novedosos para pagar, digamos, por los servicios que contratan. Entonces creo que ese es otro tema que es clave y que tenemos que trabajar en el futuro. Finalmente me gustaría hablar de dos temas que también son claves en política pública. Uno es todo lo que tiene que ver con el fin de la vida, lo que digamos en los Estados Unidos es end of life. En eso hay muy buena información, tenemos muy buenos registros pues de mortalidad, sabemos, digamos, la gente cuándo muere, dónde muere, y esa información se puede vincular a los datos de los aseguradores, y creo que ahí el país no se ha dado cuenta todavía de todos los recursos que se pueden estar invirtiendo en el final de la vida y que podrían ser optimizados de alguna manera si tuviéramos programas de cuidado, digamos, paliativos. Yo sé que ya la política está empezando, muy recientemente tenemos un nuevo decreto sobre eso, pero yo creo que una de las funciones nuestras es tratar de ayudar a difundir un poco más la necesidad de pensar la calidad de vida de los pacientes que están en el final, pues un poco de su vida, y si lo que necesitamos es más tecnología o si lo que necesitamos es un cuidado más respetuoso hacia esos pacientes. Y otro tema pues que también me parece que no hemos hecho mucho en el país, en parte porque tuvimos un rezago importante, es en salud mental.
Entonces, la última vez que logramos tener resultados de la encuesta nacional de salud mental pues fue hace 10 o 11 años. Sé que digamos en este momento están recogiendo información sobre la nueva, para tener una nueva encuesta. Pues yo creo que este es un poco como el elefante en el cuarto, como dicen. Si este es como es una de esas enfermedades que está ahí, que está presente, que es una tercera variable en cualquier análisis que uno quiera hacer, pero todavía no tenemos una buena medición y todavía no comprendemos los efectos. Sé que no es tan fácil de medir la enfermedad mental, sé que se necesitan, sé que hay digamos como zonas grises donde pueden ser episodios muy cortos, etcétera, pero creo que enfermedad mental es una de esas áreas que está muy poco explorada y que que sería muy importante diagnosticarla, pues, y digamos, medirla, etcétera. Dejo ahí como esos temas en los que estamos trabajando. David. Bueno, yo voy a tratar de resumir, seguramente olvidando muchas cosas de lo que tratamos de hacer desde la Facultad de Economía de los Andes y también la Escuela de Gobierno en Economía de la Salud. Primero, quiero resaltar que la Universidad de los Andes es muy altruista con el sistema de salud porque cuando hay situaciones de crisis regala su decano como ministro, entonces es un aporte valioso. Yo creo que históricamente había muchos estudios del lado de la demanda en los Andes. Por ejemplo, el libro blanco que editó Catalina Gutiérrez sobre los gastos de bolsillo, Adriana Camacho que miraba los impactos del régimen subsidiado sobre la informalidad en el mercado laboral. Yo creo que desde 2-3 años tenemos una reorientación un poco más del lado de la oferta, donde estamos tratando de contribuir al debate sobre los mecanismos de pagos por desempeño, ayudando al Ministerio en este tema. Catalina Gutiérrez, que ha trabajado mucho en el tema de Guainía y el modelo para zonas apartadas. También estamos tratando de entender mejor este modelo de competencia regulada que tenemos, donde primero, como José Luis Ortiz mencionó esta mañana, competencia no tenemos de todas partes, tenemos en los grandes centros urbanos, en el resto del país tenemos más bien monopolios naturales para hospitales y para EPS, entonces estamos tratando de entender un poco mejor cómo funciona este modelo de competencia regulada y precisamente cómo el uso de pagos por desempeño puede estimular una competencia en calidad entre EPS que todavía no es suficientemente fuerte. También esta vez no es en la Escuela de Gobierno, es en el CIDER. Tatiana se involucró mucho con Claudia Baca en el decreto de regulación de precios de medicamentos. Álvaro está trabajando sobre la sostenibilidad financiera del sistema, también sobre los costos de pasar de un post explícito a un post implícito. Entonces, todo eso, seguramente estoy olvidando muchos temas, pero son los temas que, como Sergio lo resaltó, son temas mucho más micro que macro. Por ejemplo, esta mañana yo presenté un modelo que es con Giancarlo Buitrago, mi estudiante de doctorado, sobre todos los
aspectos de asimetrías de información que puede haber en los temas, en los mercados de seguros privados de salud, si tenemos selección ventajosa, selección adversa, problemas de riesgo moral. Todos estos puntos intentamos abordarlo desde la facultad, desde la Universidad de los Andes. Bueno, paso la palabra a Carelis. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carelis Guzmán. Yo vengo en representación del Centro de Estudios Económicos Regionales de la sucursal de Cartagena del Banco de la República. Realmente el Centro de Estudios Económicos no se dedica a investigar exclusivamente sobre la economía de la salud. Sin embargo, creo que el año pasado los investigadores del centro y otro investigador de la sucursal de Barranquilla hicimos un esfuerzo importante en trabajar alrededor de varios temas. En concreto, alrededor de 10, 12 artículos sobre oferta de servicios, eficiencia y cambio en la productividad de los hospitales públicos, estudios de caso, visitando hospitales concretos y mirando las razones por las cuales se dieron esos cambios en la productividad. Esfuerzos también importantes en trabajo de bases de datos en cuanto a mortalidad infantil, mortalidad adulta y el estado de salud, teniendo en cuenta que existe bastante subregistro en los datos que ya se conocen y se manejan en estos temas. También sobre acceso, utilizando la encuesta de calidad de vida y viendo cómo había cambiado entre el 1997 y el 2012, y también el acceso, pero a partir de las encuestas, cómo vamos de las 5 principales ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. De manera que estos temas han sido tratados ya por investigaciones anteriores, pero el plus del centro es darle una visión regional, encontrar diferencias a nivel de región, de municipio, de departamento, en la medida en que los datos lo permitieran. Y en esa medida creo que el próximo año, este año creo que vamos a poder compilar toda esta investigación y el producto de estos artículos en un libro que esperemos que ustedes lo conozcan pronto. Pero creo que quedan bastantes temas por tocar y mencionar, en particular acerca de los recursos humanos. Me preocupa que todavía no sabemos por regiones cuál es la diferencia en el número de horas con que los especialistas y las diferentes especialidades son ofrecidas, o por decirlo de alguna manera, con cuántos recursos humanos en ciertas especialidades cuentan las regiones, sabiendo que, bueno, a partir de la encuesta de calidad de vida se pudo llegar a la conclusión de que las tasas o el tiempo de espera en este tipo de servicios ha aumentado, es decir, cada vez hay menos oportunidad en estos servicios. Entonces creo que es importante conocer y determinar cuáles son las diferencias en la oferta de un recurso humano tan importante como es la medicina especializada. Y también debe avanzarse en conocer cuáles son las diferencias en la remuneración de este tipo de recursos humanos. El Ministerio de Salud cuenta con una base de datos, pero lastimosamente, bueno, en esta base de datos está un poco las horas para las que son contratados los médicos especialistas y cuánto se le pagan a estos médicos especialistas en total, pero esta base de datos todavía tiene problemas. Sin embargo, yo creo que es importante saber cuáles son las diferencias en la remuneración de estos médicos, porque sabemos que hay hospitales, especialmente en lugares apartados, hospitales de nivel 2 que brindan este tipo de servicios, que por este insumo tienen que pagar más, ya que deben ofrecerle salarios atractivos a los médicos para que puedan desplazarse hasta allí, y esto sin lugar a dudas influye en la eficiencia de este tipo de hospitales. De otro lado, yo creo que nos falta conocer con exactitud cómo están organizadas las redes de servicios de salud. Realmente, bueno, al tratar de abordar el tema de la oferta en el centro y hacer la solicitud en la superintendencia, en el ministerio, todavía no podemos contar, como que nos
pasen una información concreta, acertada de las redes de servicios. Es decir, esta información todavía está muy descentralizada en las secretarías municipales y departamentales y esto realmente no permite que se puedan hacer trabajos particulares sobre, por ejemplo, saber si estas redes de servicios están en la capacidad, tienen la capacidad instalada y de recursos humanos para atender con oportunidad las necesidades de salud de la población objetivo que tienen. Entonces creo que en eso debe avanzar y espero que bueno, en los próximos congresos podamos tener trabajos, aunque sea en regiones concretas, si bien no existe o es muy difícil hacer un trabajo a nivel nacional sobre redes, por lo menos que se empiecen dando pasos, escogiendo regiones particulares, ¿por qué no las ciudades principales del país que agrupan la mayor parte de la población? Entonces yo creo que en ese sentido deben hacerse los avances y además sobre el servicio social obligatorio. Hemos escuchado mucho en las noticias problemas con respecto a la remuneración, bueno, cómo se escogen estas plazas y creo que ese tema también vale la pena abordarlo en las próximas investigaciones. Ya recordé la otra entidad, es la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estaba presente acá el Departamento de Economía de la Salud, pero no veo rostros. Durfari, no sé si tuvieron que retirar. ¿Se ofendieron y se fueron? Que no los mencioné. Bueno, habían confirmado, Juan Pablo Uribe confirmó que iban a estar presentes. Ministerio de Salud, habíamos, no sé si Juan Sebastián Gilberto enviado la comunicación al viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios un poco para, en este espacio, yo creo que el ministerio es un aliado fundamental por aquello de la generación de información, pero la demanda también por investigación y que hay un equipo, sobre todo en torno a los temas de aseguramiento, que viene trabajando algunos temas, entonces no sé si quieran compartir algo. De hecho, estuvimos hablando de la posibilidad de programar una jornada académica en torno a estos temas. Juan Sebastián. Y si Gilberto quiere complementar por aquello de los observatorios y cómo apuntarle allí a alianzas sobre información y otras cosas. Buenas tardes, me coge un poquito de improviso la pregunta, pero yo primero hago dos declaraciones. Una, yo hago parte del ministerio, pero en calidad de consultor, entonces mi jefe tuvo que viajar ya, pero voy a tratar de contarles un poco lo que se está haciendo en el área de aseguramiento a lo largo de esta consultoría. También hago parte de un instituto de investigación que se llama IECAS y pues que está interesado en esto, entonces bueno, hacer la declaración de conflictos de interés. Bueno, básicamente el Ministerio de Salud en el área de aseguramiento está desarrollando un proyecto desde hace más 2 vigencias, este es el tercer año, que está financiado por Planeación Nacional. Específicamente ese estudio está centrado en las preocupaciones del aseguramiento. Ustedes saben que el aseguramiento de hecho es una de las oportunidades de investigación de nuestro país, es uno de los escenarios en donde creo que valdría la pena concertar o concentrar más bien las capacidades de investigación que tenemos. Y puntualmente lo que intenta hacer este estudio es caracterizar la estructura, por decirlo así, la anatomía y algo del funcionamiento, la fisiología del aseguramiento en salud en el país y dónde estarían las fallas de mercado de aseguramiento en salud. Ahí es donde hemos tenido la oportunidad de contar con algunos de ustedes acompañándonos amablemente en las reuniones de trabajo. Es una línea bien interesante. Esto sí que voy a decir a continuación es una visión personal, no del ministerio, pero creo que en el día a día de la política pública la mayoría de las cosas son las urgencias del día a día, pero el pensar en las estructuras de largo plazo es algo que el país debe hacer con mayor dedicación. Y hay una reflexión que puntualmente creo que lo que se ve es que somos seguramente más que en lo regional, como lo decía el doctor Rosselli, un grupo importante, pero somos pocos y entonces lo que valdría la pena es priorizar dentro de las áreas que tiene el Estado como prioridades o también las que se tienen desde otros sectores como el privado, dónde estarían los escenarios para tratar de dirigir investigación. Y vale la pena en el marco de una sociedad científica tratar como de hacer
eso que usted decía de definir la doctrina de qué está compuesto, cuáles son los componentes de economía de la salud. Mi experiencia personal, yo siendo médico, es que cuando comencé a leer el Handbook de Economics y a comenzar a hablar con profesores de economía, me di cuenta que la economía de la salud era muchísimo más de lo que había alcanzado a ver en la maestría o incluso en el pregrado. El doctor Rosselli de pronto me entiende un poco en ese proceso. Pero entonces definir ese cuerpo de lo que es la doctrina en economía de la salud y las áreas donde estaría la investigación prioritaria, creo que serviría para movilizar recursos y ese es parte del reto que tenemos. En cuanto a la relación con el ministerio, es algo que se viene trabajando con ACOES y es tratar de tener el acompañamiento de los expertos de las distintas escuelas que pueden ayudar a direccionar algunos de estos estudios. Aparte de los análisis de fallas del mercado, este año lo que se pretende es tratar de establecer como los requerimientos mínimos para una política de aseguramiento nacional. No sabemos si llegue a ser una política, pero por lo menos se quieren dejar sentados los principios, objetivos, estrategias que debe tener el aseguramiento en el país. Y hay algo que se viene dando, y esto no es solo en la dirección de aseguramiento, sino vienen participando las direcciones de calidad, el Viceministerio de Salud, y es orientar hacia la calidad muchos de los mecanismos de regulación o rectoría. Entonces, dentro de eso hay proyectos interesantes como el pago por desempeño, que se viene trabajando un mecanismo que lo conoce mucho mejor el doctor Bardey. Se viene trabajando en un ranking de aseguradores. Ya hubo una primera versión, pero hay que tratar de mirar cómo medir el aseguramiento y si se están o no logrando los incentivos. Y se ha abierto la discusión sobre, creo que lo planteó José Luis acá, y es qué tanto debe el regulador intervenir en los mecanismos de pago. Entonces, ahí es importante saber hasta qué punto el regulador tiene que incentivar ciertos mecanismos de pago o definir unas reglas generales. Eso fue parte de lo que en su momento hubo aquí en el debate. Ya en el marco de la sociedad, de lo que uno ve como una sociedad que está creciendo, creo que es importante, aparte de definir la doctrina, pensar en la formación del talento humano. Hay algunos programas ya en el país, pero habría que mirar si incluso se presta la cooperación entre universidades para formar programas multicéntricos, como lo hacen en otras experiencias. Europa en eso es un abanderado, en la formación multicéntrica, con fortalezas que tiene cada uno de los programas. O sea, Antioquia tiene unas fortalezas importantes, ICESI tiene otras, la Universidad Nacional, la Javeriana, son universidades que tienen una tradición, el Rosario, la Universidad de los Andes, entonces podría servir. Adicional a eso, la estandarización de métodos, los paquetes. IETS ha hecho un trabajo importante en estandarizar los métodos, específicamente más en la evaluación económica y la entrada de nuevas tecnologías, pero eso creo que podría aplicar para muchas otras de las áreas de esta disciplina, y es hacer como declaraciones de cuáles son los métodos o qué se entiende por, cuáles serían los escenarios para hacerlo. Esta mañana lo planteaba Héctor en uno de los paneles, decía, no sabemos qué es un modelamiento adecuado dentro de una evaluación económica de un medicamento nuevo, y eso no lo sabe el mundo, entonces vale la pena comenzar a hacer ese tipo de discusiones. Y finalmente, pues, creería yo en mi visión personal, como las 4 áreas grandes de investigación en donde valdría la pena concentrar los pocos recursos que existen en el país, estarían en la calidad y financiamiento de esa calidad en los servicios de salud, en el aseguramiento en salud, 3 áreas específicas, cómo regularlo, cómo opera y cuáles son sus resultados o impactos. De eso ya hay investigación en el país, hay de hecho trabajos publicados, incluso el doctor aquí tiene varios de los que hemos leído. Oferta y funcionamiento de los servicios de salud, habían unos trabajos bien interesantes de la Universidad de Antioquia que tenían que ver con eso, con ya la operación de los servicios, cómo caminar un poco más hacia los tipos de eficiencia que uno puede lograr dentro de esos servicios, y la introducción de tecnologías, que creo que es un tema que le interesa bastante al regulador y al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Sí, bueno, básicamente lo que yo quisiera es como repetir lo que planteamos ayer en nuestra presentación a propósito del Observatorio de Salud y Economía que estamos impulsando en el Ministerio y que obedece un poco a esa preocupación de tanto trabajo que posiblemente se hace en el día a día en el Ministerio, pero que eso no queda una memoria.
y de la información que se produce, que puede, en algunos casos, lo que uno observa cuando llega al ministerio, que se vuelve como de propiedad de algunas áreas o algunas dependencias determinadas. Incluso para poder hacer trabajos internamente en el ministerio hay dificultades para compartir esa información. Eso por una parte, pero por otra parte, también ahora con la llegada al ministerio, pude descubrir algo importante, y es que Colombia, en su condición de país andino, firmó el ministro de Salud junto con los otros ministros de los otros 5 países del área andina, se firmaron una resolución en el 2005 en donde se comprometían a crear unidades de salud y economía, eso está en una resolución, y se comprometían a crear unidades de salud y economía en sus ministerios, y hasta donde uno se da cuenta, las funciones de esas unidades de salud y economía en los ministerios son muy importantes. Solamente hay un país que lo está haciendo, que es Chile. Por ejemplo, de esa área dependen temas como cuentas de salud, y se supone que son dependencias que producen información para la toma de decisiones del ministro, de los ministros. En la resolución, la reestructuración del ministerio, cuando el ministerio deja de ser Ministerio de Protección Social y vuelve a ser Ministerio de Salud Pública, ahora de Protección Social, eso parece que nadie tenía conocimiento de esa norma, y pues, entonces cuando uno va a tratar de trabajar o a tratar de integrar todos estos temas, se encuentra dificultades internamente, porque por una parte está aseguramiento, por otra parte está la dirección de financiamiento, por otra parte, todas direcciones muy importantes, por supuesto, está medicamentos, está epidemiología, y empieza uno a ver las dificultades que hay para poder coordinar acciones y ponerse de acuerdo en cuestiones básicas de vamos a trabajar en tal cosa, en fin. Y no solamente por las dificultades del trabajo del día a día, sino también porque hay, digamos, toda esta tradición institucional y cultural de que cada quien tiene su propia información, y el tener información da cierto poder, y el no compartir, en fin, todas estas cosas que suelen ocurrir en estas entidades. Entonces, frente a eso, la idea que hemos tenido es la de crear un observatorio, porque además en los compromisos que hay de la Comisión Andina de Salud, que se creó también con esta resolución que les cuento del año 2005, parte del trabajo que se está haciendo es trabajar en temas de economía de la salud. Y entonces los temas, por supuesto, de financiamiento en salud, de gasto en salud, de impulsar una metodología común, básicamente la metodología del System of Health Accounts, del CHA, de la OCDE, el de realizar foros anuales. En Bogotá hicimos uno hace 2 años, el primero que se hace en el país, que fue realmente fue un evento muy importante. Y bueno, y estamos tratando de hacer otros compromisos para incentivar el trabajo y la investigación, de alguna manera, en los temas de salud y economía, y como resultado de eso hemos propuesto, con el apoyo del ministro, hemos propuesto publicar 2 boletines al año, un boletín por semestre, sobre economía de la salud. Ya está por salir el primero, ya tenemos los materiales, y como resultado del trabajo para ese primer boletín, que en realidad correspondería al segundo semestre del año pasado, hay unos temas interesantes como por ejemplo el gasto de bolsillo y gasto catastrófico y sus efectos empobrecedores, y la idea es seguir trabajando ese tema. En el primer número lo que se va a hacer es simplemente una revisión de literatura y hacer un cotejo, alguna contrastación de los trabajos que dicen, cuáles son los resultados, etcétera. En el caso de América Latina, pues hay 2 países que más o menos vienen trabajando el tema, que son México y Chile, y poder tener la posibilidad de acceso a una herramienta de OMS para hacer las mediciones, para hacer los cálculos. Bueno, y alrededor de eso también hay otros temas. Hay un artículo también que vamos a incluir ahí sobre alto costo, y pues la idea es seguir trabajando temas como por ejemplo medicamentos, en fin.
algunas de las cosas que se hacen también en evaluación económica en el ministerio y en la medida en que se vayan definiendo los temas de cada boletín, entonces se va llamando o se va invitando a la gente de las distintas áreas. Es básicamente lo que tenemos. Último llamado a la Universidad de Cartagena. Universidad Javeriana, Stephanie. ¿Quieres subir? Hola, buenas tardes. El CENDEX actualmente está pasando por un proceso de reestructuración y la idea es crear un instituto de salud pública. Entonces se va a unir con otros centros de investigación que hay dentro de la universidad y dentro de esta unión están entrando más líneas de investigación, pero no necesariamente de economía de la salud, sino salud pública. Nosotros actualmente estamos haciendo, a propósito de lo que decía Sergio Prada de cuidados paliativos, una encuesta sobre el comportamiento del dolor en cáncer en unos municipios y en Bogotá, y se están recogiendo de ahí ciertas variables socioeconómicas que yo creo que luego se pueden aprovechar para hacer un estudio bien interesante. Estamos muy de lleno en el tema de regulación, inspección, vigilancia y control. Tenemos un programa que nos lo está financiando Colciencias, dura 3 años y la idea es como diseñar un modelo de inspección, vigilancia y control para el acceso oportuno, uso adecuado y calidad de los servicios de salud en Colombia. Ese lo tenemos tenemos una unión temporal con la Fundación FES de acá de Cali. También Enrique Peñalosa, que no nos pudo acompañar hoy, está trabajando con el tema de recobros, creo que bastantes lo escucharon en los medios de comunicación. Y Jaime Ramírez, que tampoco pudo venir hoy, él está finalizando un panel para ver la situación de salud en el régimen subsidiado. Y a partir de esto va a salir una publicación de primas de riesgo ajustadas por riesgo muy interesante. Y hoy también, Jaime tampoco pudo venir por eso, porque están firmando la aprobación para la maestría en Economía de la Salud y próximamente la Javeriana de Bogotá, entonces tendrá la maestría, creemos que ya para el siguiente semestre de este año. Bueno, entonces ahora hablo como coordinador del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, el GES. El GES está ajustando unos 15 años de trabajo continuo desde que se creó el Observatorio de la Seguridad Social. Llevamos 28 números y en él se ve reflejado como la acumulación del trabajo que adelantamos en torno a 3 líneas de investigación. La primera le hemos llamado seguridad social y reforma, y es tal vez el área que siempre hemos tenido más fuerte, poco pensando en el seguimiento, monitoreo a políticas públicas centrado en el desarrollo del sistema de seguridad social. Recientemente hemos adelantado 2 investigaciones, alguna de ellas se mantiene en curso y ha tomado una mayor dimensión, es en torno al tema de ciudad saludable, que iniciamos conjuntamente con profesores del área de salud pública y de ciencias sociales y humanas, un proyecto que iniciamos con la Alcaldía de Medellín y que en la actualidad, digamos, se escaló con la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud, muy especialmente en el área de enfermedades crónicas, producto de lo cual se pudo tener una actividad muy nutrida el año pasado en el marco del Foro Urbano Mundial y se construyó para el Ministerio de Salud unos lineamientos para incluir, digamos, en el plan de acción de estos 4 años. Y otro proyecto que ha sido tal vez el de la mayor obsesión de mi parte sobre cobertura de acceso, muy especialmente la evaluación en términos del acceso a servicios de salud. La otra línea es sobre organización industrial y regulación. Sobre ella se han adelantado varios trabajos en torno a integración vertical, organización industrial y recientemente hay una tesis de maestría en curso. Y otra línea que ha tenido bastante dinamismo en el periodo reciente
sobre evaluación económica. Se ha participado con otro grupo de investigación de la Universidad del Área de la Salud, pero también con la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional en la evaluación económica de guías de atención integral. Y estamos formulando un proyecto sobre costos de atención del parto en la ciudad de Medellín. Además de estas 3 líneas de investigación, tenemos una que la llamamos transversal y que quiero compartirles esto porque siempre lo pensamos como al servicio precisamente de esta comunidad. Le llamamos muy pretenciosamente el estado del arte de la economía de la salud en Colombia, y es la pretensión de estar actualizando el inventario de qué es lo que hacemos a partir de la producción académica sobre el tema. Hay una publicación de ya 2008, entonces la estamos actualizando. Acá me acompaña Laura Ramírez, una de las estudiantes. Queríamos tener la sorpresa para hoy, pero no lo logramos, para que todos se llevaran, digamos, ese inventario actualizado, pero va a ser una de las cosas que vamos a estar enviando seguramente y que nos ayuden a actualizarlo, porque de los autores o los grupos, y que ese sea uno de los servicios permanentes, ha sido el sueño en la página de ACOES, que haya una ventanita que diga producción académica y ahí estemos viendo todo lo que producimos los colombianos en economía de la salud o que se produzca sobre Colombia. Ese pues es uno de los aspectos en los que, por cierto, nuestra vocación nos orienta a generar producción académica, a divulgarla a través del observatorio y a formar estudiantes. Hasta ahí, digamos, como grupo de economía de la salud, recogiendo lo que he escuchado y volviendo al inicio, definitivamente es fundamental, por un lado, reitero esta parte de buscar la consolidación de unos bienes públicos centrados en la generación de información, de conocimiento al servicio de nosotros y de la sociedad, y ello nos debe llevar a, en principio, yo diría, generar un repositorio que en la página de ACOES, bien sea a través de los enlaces a los distintos centros o porque él mismo tenga, la página tenga el repositorio, esté mostrando qué es lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que estamos a un paso de hacer el clic para que se note inicialmente a través de la página que tenemos mucha vida, y esa es una de las cosas. Lo segundo es la colaboración. Estaba acá hablando con Sergio, creo que lo que él ha comentado debemos tomar nota y buscar cumplir con ello, es realizar una serie de conferencias o conversatorios, digamos, entre los investigadores centrados en temas específicos. Él mencionaba una cosa tan simple como: ¿será que todos entendemos lo mismo por enfermedades crónicas? ¿Qué hay para discutir ahí? ¿Cómo abordamos? Entonces yo creo que si cada mes o cada 2 meses proponemos un tema en torno al trabajo que alguno de nosotros esté haciendo y generamos esa discusión, ese debate centrado en eso, en el método que estamos siguiendo, en el enfoque, creo que es un avance muy grande, y en ese sentido pues asumo la tarea con la relatoría que levantemos de buscar eso. Es fundamental, tengo que decirlo con prevención, que decir estas cosas es muy fácil, pero de ahí a que dentro de 1 año o 2 años nos encontremos y nos dimos cuenta que no hicimos mucho, entonces yo sí quisiera que todos nos comprometamos a esforzarnos y a exigir, ¿cierto? Que estamos buscando es colaboración en ese sentido, todos dispuestos a poner, ¿cierto? Bueno, yo pongo este tema, yo propongo esta reunión, propongo esta jornada. En ese sentido, creo que lo que hay es ganas, estamos, digamos, en un contacto, pero que busquemos eso, y puede ser que hagamos un calendario. Bueno, vamos a inicialmente un tema cada 2 meses, pero que arranquemos y se noten los resultados. Y lo otro es el tema de la formación y la educación continuada, que siempre salta. Si es una maestría o no es una maestría, yo siempre ahí soy cuidadoso. Siempre digo que lo mejor es tener unas buenas maestrías en economía, unas buenas maestrías en salud, y que a través de la investigación que hacemos podamos apoyar la formación de estudiantes. Pero sé que hay otras visiones que pueden dar cabida. De hecho, ya hay una maestría en la Universidad Antonio Nariño, la Javeriana ha tenido la propuesta, no sé en qué estemos. Bueno, no sé si alguien quiere retomar algo, alguien del público, está el micrófono abierto. Sí, exacto. ¿Qué creen, digamos, que debemos estudiar? ¿Cuáles son unos temas que no hemos tocado, que
claves en el país, en política de salud y que no se han tocado acá, por ejemplo. Si alguien quiere opinar. Bueno, yo quiero, llegué un poco tarde, entonces es probable que ustedes hayan tocado antes el tema, pero no oí mencionar ninguna vez un área que es de particular interés hoy para las políticas públicas, que es el tema rural. Sí, el país se va a jugar en los próximos años una salida de cierre de brechas en aras a solucionar, y creo que en el tema de salud tenemos… Yo sé los esfuerzos del ministerio, aquí se mencionaron, con áreas dispersas, cuáles son esos modelos de salud que vamos a proponer. Cuando hablamos de equidad, ¿a qué es que nos estamos refiriendo exactamente en esos territorios? Yo, con los trabajos que he hecho para la misión rural, en lo que hemos trabajado con José Antonio Campo, casi que yo estoy diciendo, para muchos de nosotros no existen 10 millones de personas que viven en la zona rural. Digamos, como sociedad, ¿sí? Nos interesa la formalidad de esa población, como que me he encontrado con que se nos han vuelto un poco invisibles, un poco un problema que está ahí, que hay que solucionar. Entonces me parece que es muy importante que nos lo planteemos, o aquí todos los equipos, siento que es un escenario muy especial para preguntarse qué podemos hacer, ¿sí? Que José Antonio pregunta a gritos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuánto más? Es un tema de recursos, es un tema de modelo, y no sabemos mucho qué responderle. ¿Sí? Inicialmente se respondió que era un tema de recursos y encontramos que no en salud exactamente, pero en servicios sociales estamos girando en transferencias hacia las zonas rurales 9 veces más. Entonces no pareciera ser un tema solamente de recursos. Sí, se gira pero no llega, ese es un tema. Entonces eso me parece importante. Lo otro es que se actualizaron temas de ruralidad, ¿sí? Hoy hay un concepto que se está manejando de zonas dispersas diferentes, no el resto que tradicionalmente todos trabajamos cuando miramos las encuestas, un resto. Entonces son como nuevos elementos del debate que hacen mucha falta, la reflexión que pueden producir las academias para los tomadores de decisiones. Yo citaría por ahora solamente en el tema rural. Claro. Y estando totalmente de acuerdo, por ejemplo, con las agendas de envejecimiento que aparecieron por ahí, me parece clave trabajar en eso. Doctora Olga Lucía, en estos espacios cometemos un riesgo muy grande al abrir la boca. Yo le pido que nos comprometamos a organizar una jornada académica con CEPAL sobre ese tema.